Los propósitos de Dios son buenos, perfectos y agradables para sus hijos. Disfrute de Biblia, Fe y Reflexión con el pastor Jorge López. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Facebook Live. Estamos muy agradecidos de poder compartir con ustedes su programa Biblia, Fe y Reflexión. Y precisamente en esta noche queremos continuar con el estudio de esta serie de estudios, las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, las 7 últimas expresiones de nuestro Señor Jesucristo previo a su muerte. Y queremos orar a nuestro Dios en agradecimiento por su muerte. Y ahí en casa le invito, si usted quiere hacerlo juntamente conmigo, que podamos orar y agradecer a nuestro Dios. Oremos. Padre, te agradecemos en esta noche. Un día como hoy, tu Hijo en la cruz mostró su amor muriendo en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque por medio de la muerte de Jesús en el Calvario ahora mismo podemos tener vida eterna. Te pido, Señor, que este estudio sea de mucha bendición, de mucha edificación para aquellas personas que lo van a mirar. Desde ya, muchas gracias. Úsame, oh Dios, de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Y tal como lo hacía mención al inicio, queremos continuar con las últimas 3 palabras que nos quedan, ya que durante esta semana hemos estado hablando acerca de este acontecimiento histórico que tiene implicaciones presentes como también futuras y que ha marcado nuestro destino, ha marcado nuestra eternidad de una manera especial. El Señor nos divide en un antes y en un después, de manera que Dios ha cambiado nuestra vida y ahora mismo podemos estar contentos, gozosos, porque gracias a su muerte hemos sido reconciliados con Dios. Ahora tenemos una amistad con el Señor y en todo momento, a toda hora, en cualquier lugar, podemos llegar ante la presencia de Dios y alcanzar misericordia. Y todo esto no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Un viernes, un día como hoy, el Señor Jesucristo experimentó en carne propia los sufrimientos, el martirio, el precio por nuestro pecado. Él fue al Gólgota, Él murió en nuestro lugar. Nos dice la Escritura que desde las 12 del mediodía, que es la hora sexta, hubo tinieblas hasta la hora novena, donde el Señor expiró o murió, que es como tipo 3 de la tarde. De manera que encontramos por medio de la palabra el relato. Los evangelios nos hablan de la vida del Señor y también de su muerte y el triunfo que el Señor tuvo a través de su resurrección. Y estamos muy contentos, muy agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y por eso quiero leer para ustedes la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 17. En ese pasaje encontramos el relato de la muerte del Salvador, de la muerte del Creador del universo. Y él dice en el versículo 17, el evangelista Juan dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título
porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En la cruz, el Señor logró nuestra salvación. No necesitó, ni pidió, ni recibió ayuda de nadie. Él lo hizo por su amor. Él lo hizo por su propia voluntad. Él lo hizo por su misericordia. Él lo hizo por su gracia. Él lo hizo porque quería que el hombre volviese a la reconciliación con el Creador. Y por eso me llama la atención lo que dice Isaac Watt en el himno En la cruz. Se encuentra en el 210 de Himnario Celebremos su Gloria. Él dice: en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Se entiende que Jesús pronunció 7 palabras desde la cruz en este orden. Hubo una petición de perdón por aquellos hombres, y no solamente a ellos, sino a todos nosotros, porque hay que entender que no fue la cruz, que no fueron los judíos, que no fueron los soldados romanos, que no fue Judas a través de su traición, no fueron los clavos mismos que detuvieron a Jesús. Fuimos usted y yo. Su amor lo llevó a la cruz, su misericordia lo llevó al sufrimiento. Y por eso Jesús dijo en su primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdón para sus enemigos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Además de eso, Jesús pronuncia una segunda palabra y le dice al ladrón crucificado, arrepentido, o quizá que puso su fe en ese momento en Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 43. Aparte de eso, el encargo de su madre, al discípulo amado, cuando le dijo: he aquí tu madre, le dijo a Juan: he aquí tu hijo.
Y la Biblia dice que desde aquella hora, desde aquel momento, Juan se hizo cargo de María, madre de Jesús. Aparte de eso, se puede ver la exclamación de desolación cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 27, versículo 46, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hablamos precisamente que esa expresión tuvo lugar para mostrarnos que a través de la muerte de Jesús, que a través de sus sufrimientos, Él cargó nuestro pecado. Y la ira de Dios que estaba sobre el ser humano fue llevada sobre el hombro de Jesús. Y Jesús siente el abandono de su Padre porque todo el peso del pecado del hombre estaba sobre Él. Y Dios Padre, en su santidad, tapó su rostro para que la ira que era sobre el hombre recayera sobre Jesús. Fue aplacada en la cruz del Calvario esa ira de Dios. Y por eso es que el Señor es el que reivindica la justicia que había sido ofendida, producto del pecado de Adán, que fue transmitida hacia toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tal como lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero el Señor en su gran misericordia nos amó y se presentó como propiciación por nuestros pecados. Y la muerte de Jesús satisfizo la ira de Dios, o satisfizo las demandas de Dios Padre. Y a través de su justicia, nosotros podemos ser justificados. Es decir, podemos ser declarados sin culpa delante de Dios. Y esa es una obra inmerecida, un regalo de parte de nuestro Dios. Aparte de eso, en Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús exclamó, consumado es, y posteriormente se ve reflejada la entrega del Espíritu de Jesús. Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Así que Lucas registra tres expresiones, Juan 3 y Mateo registra una. Y la palabra de Dios dice en Juan 19, 28, ya para dar lugar al estudio de la primera o de la quinta palabra, dice la palabra de Dios, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y allí, dice el texto, estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. La expresión tengo sed es la quinta palabra de Jesús en ese momento. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con esa expresión? Bueno, es pertinente entender el contexto del Antiguo Testamento. Y es que esto expresa la angustia física del Señor, la falta de comida y agua para nutrir el cuerpo durante unas 16 horas, más la pérdida de sangre, más el calor de aquella hora, porque recordemos que desde el mediodía Jesús estaba experimentando los sufrimientos en la cruz del Calvario, en el Gólgota mismo,
Todo esto sirvió para producir una sed que hacía que se le pegara la lengua al paladar. Algunos piensan que Jesús deseaba mojar la boca para poder pronunciar en voz fuerte y clara las últimas palabras. Y esta aclaración o exclamación o grito del Señor es otra evidencia de la plena humanidad de Jesús. Y Juan sigue en su énfasis en el cumplimiento de las Escrituras, utilizando conceptos del Antiguo Testamento, tal como aparece en Salmo 69, versículo 21. Aunque allí la idea es de un trato cruel, mientras aquí es de todo lo contrario. El vinagre tenía el propósito evidente de amortiguar el dolor que sufría el crucificado. Incluso hay una tradición de que las mujeres de Jerusalén proveían esta bebida para los crucificados como acto de misericordia. Lo podemos ver en Mateo 27, 34 al 48, Marcos 15, 23. Pero aquí, evidentemente, cambia el término para ajustarse a la cita de Salmos cuando dice vino mezclado con ajenjo. El vinagre o vino agrio del Medio Oriente era una bebida sana y refrescante. No debe confundirse con el vinagre mezclado con hiel que le habían ofrecido antes, como aparece en Mateo capítulo 27, versículo 34. El término hisopo se refiere a la rama de una planta que se utilizaba para rociar la sangre en el rito de la Pascua, tal como aparece en Éxodo capítulo 12, versículo 22. Entonces, esto nos habla de la humanidad del Señor Jesús en su muerte, previo a su muerte. Todo el dolor, todos los azotes, todo el martirio hizo que el Señor tuviera sed. Y esa es una profecía que estaba desde el Antiguo Testamento. El Salmo habla precisamente de eso. Y esa bebida era dada como acto inclusive de misericordia hacia aquella persona que estaba pronto a morir, particularmente en la cruz del Calvario. Tal como fue el caso de Jesús. Y eso habla de la humanidad del Señor. Interesante todo lo que el Señor experimentó en nuestro lugar. Y la pregunta que debemos hacernos para reflexionar: ¿cómo valoramos nosotros los sufrimientos de Cristo? ¿Qué tanto impacto causa en nuestra vida el recordar la muerte del Señor? ¿De qué manera usted afronta esta realidad? Si yo le pregunto qué ha hecho el Señor, ¿qué me respondería? ¿De qué manera la cruz de Cristo ha impactado en su vida? Porque la cruz de Cristo es capaz de cambiar o transformar vidas. Los sufrimientos del Señor hicieron posibles que hombres y mujeres fueran transformadas por medio del poder de la palabra, por medio del poder de las buenas nuevas de salvación. Cristo nos acerca al Padre. Cristo nos da vida eterna. Cristo nos proporciona la salvación. Lo que era imposible para la ley, ahora por medio de la muerte de Cristo tenemos acercamiento a Dios. Y esa frase nos recuerda
todo lo que experimentó el Señor. Aparte de eso, hay una sexta frase muy impactante y se encuentra en el versículo 30 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 19. Dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esa palabra, consumado es, en griego es tetelestai, que viene del verbo teleo, que es terminar, cumplir, realizar, pagar. Cristo vino al mundo con un propósito muy específico. En Marcos 10:45 nos dice que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa frase, tetelestai, es el grito de victoria, es el grito de triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa frase tenía implicaciones profundas. Significaba cuando una persona compraba un terreno, al pagar este terreno, tetelestai, deuda pagada, deuda saldada, deuda cancelada, factura pagada, ya no se debe más. Además de eso, pero esto, cuando dice deuda saldada, lo que está diciendo Jesús en la cruz del Calvario es: la deuda que les correspondía a ustedes, yo la he pagado. El precio judicial por su pecado yo lo he llevado en la cruz, y ahora tetelestai, consumado es, deuda saldada. Además de todo eso, cuando un padre de familia encomendaba una labor a un hijo, el hijo iba obedientemente a cumplir con lo que el padre le había encomendado, y cuando regresaba le decía: tetelestai, el trabajo que me encomendaste lo he culminado. Y con el grito de victoria, tetelestai, Jesús le dice al Padre: Padre, el trabajo que me encomendaste lo he terminado, lo he acabado. Deuda saldada. La palabra griega que se traduce con la frase consumado es, se ha encontrado, dicen algunos comentaristas, en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Jesús murió con un grito de triunfo en sus labios. No dijo todo se acabó como reconociendo su derrota, sino proclamando su victoria con un grito de júbilo. Parecía estar destrozado en la cruz, pero sabía que había obtenido la victoria. Terminada está la obra de la redención. Lo he hecho. He triunfado. Ahora la raza humana puede ser salvada y los pecadores pueden ser perdonados, pues acabé la obra que mi Padre me encomendó. Ese es el grito de victoria. Todo lo ha hecho el Señor. ¿Qué hicimos nosotros? Solamente ser agentes pasivos de las bendiciones de la salvación. Por eso es que ninguna persona, al llegar ante el Señor, puede sonarse el pecho diciendo que por sus propios méritos ha sido salvado. Porque el Señor exclamó:
Y Él dijo, consumado es. Y si la salvación, amados hermanos y amigos, fuera por obras, Jesús hubiese dicho desde el cielo, desde su trono, desde el lugar celestial, sálvese quien pueda. Pero entendemos por medio de su palabra que nuestro pecado nos condenaba. Y ahora mismo podemos tener entrada ante Dios por medio de ese grito de victoria. Todo lo ha hecho Dios. La salvación pensada por Dios en la eternidad, o mejor dicho, esa salvación que fue planificada por el Todopoderoso, Creador del universo, el sustentador del cielo y de la tierra, de su creación misma. Él planifica, el Hijo viene a ejecutar esa obra al morir en nuestro lugar, y el Espíritu Santo viene a confirmarla cuando viene a morar en nosotros. Una obra perfecta, una obra maravillosa, una obra única, singular, inigualable, la obra de nuestro Dios cuando dijo, tetelestai, consumado es. Dios lo ha hecho todo. Y por medio de eso nosotros tenemos seguridad de la victoria, pero eso procede del Señor. El Señor nos ha dado esa seguridad de nuestra salvación. Y ahora mismo recordamos su muerte, su sacrificio, y debemos hacerlo con gozo en nuestro corazón y presentarnos en agradecimiento delante de Dios por todo lo que Él ha hecho. Cuán maravilloso es nuestro Dios. ¿Quiénes éramos nosotros antes? Si por un momento usted se detiene a meditar, a reflexionar de su condición o acerca de su condición pasada, y cuando Cristo vino a su corazón, cuando la gracia salvadora alumbró su vida, piense el cambio que ha hecho el Señor. Consumado es, deuda saldada. El Señor nos estaba diciendo en la cruz, con esa expresión, el pecado de ustedes los lleva al infierno, pero yo voy y cargo su culpa para que ustedes puedan alcanzar salvación. Glorificado sea Dios por eso. Ahora, pero hay una última frase. Esta es la última frase, cierra todo por completo. Y se encuentra en Lucas capítulo 26, versículo 46. Y esta palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras del Salmo 31:5, un cántico de fe frente a sus opositores y que enfatiza el carácter voluntario de la muerte de Jesús. La Biblia dice, Lucas 23, versículo 44, cuando era como a la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Un acto no visto, que no era normal. Y el Señor empieza a jugar con las leyes de la naturaleza. ¿Y quién produjo tinieblas? Bueno, fue el Señor. Fue el Dios Todopoderoso, quien por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Dice la palabra que como a la hora sexta, que es a las 12 del mediodía,
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es a las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Por qué se rasgó? En señal de que por medio de la muerte de Cristo, ahora mismo, toda persona, todo ser humano puede acercarse delante de Dios y alcanzar misericordia. Entonces Jesús, versículo 46, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la parte central de la doctrina cristiana. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y esa frase, en tus manos encomiendo mi espíritu, aquí cita el Salmo 35, versículo 5, que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La manera como habría de morir concuerda con Juan capítulo 10, versículo 18. Jesús dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por lo general, las víctimas de la crucifixión morían con mayor lentitud. Él, o nuestro Señor Jesucristo, con pleno control de la situación, Él muere cuando Él quiso. Tan solo entregó su alma al encomendarla a Dios. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él voluntariamente lo hizo. Y note algo importante. Cuando Jesús clamó y dijo: Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor sintió el abandono de su Padre, o la separación de su Padre, que es precisamente lo que va a sufrir aquel pecador no arrepentido, no regenerado en el infierno, pero va a ser por toda una eternidad. El Señor siente esa separación, pero notamos en esa última frase que aún Jesús está consciente que el Padre está ahí. Y por eso Jesús le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Señor Jesús encomendó su vida a aquel que lo envió a este mundo. Como Señor de la vida y de la muerte, Jesús decidió cuándo exactamente abandonarse en las manos del Padre, como lo dice Juan 5:26. La muerte no lo sorprendió, Él decidió cuándo morir. Del Padre vino y al Padre regresó. Lucas registra que fue a gritos y con las últimas fuerzas que le quedaban que el Señor entregó su espíritu a Dios. Toda la persona, palabra
y obra de Jesús son confirmadas en este momento por esta expresión que muestra al justo y santo perseguido y entregado a Dios, a Dios su causa, como bien lo interpretó Pedro más tarde en Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15, luego de expresar dicha frase profetizada, Jesús expiró. Esto es, se autoabandonó, se dejó morir o despidió de su propio espíritu. Dicho de otra forma, la muerte de Jesús ocurrió porque Él soberanamente quiso. Esto es, entregó su vida voluntariamente, tal como lo dice Juan capítulo 10, versículos 15, 17 y 18. Encomiendo mi espíritu. ¿Cómo podemos medir el inmenso amor de Dios? No lo podemos hacer. No podemos comparar la intensidad del amor de Dios. Fue despreciado, fue desechado por los hombres, pero exaltado por Dios hasta lo sumo. Cuán maravillosa es la muerte de nuestro Dios. Cuán maravilloso es el triunfo que Jesús tuvo en la cruz. Satanás pensó que lo había derrotado en la cruz. No obstante, Jesús, a través de su muerte y de su resurrección, triunfó sobre toda potestad maligna, sobre todo poder engañoso, para darnos vida y vida en abundancia. Esto es significativo porque indica que el Salvador sufrió el único tipo de muerte que podía satisfacer la justicia de Dios y salvar a los hombres. Tenía que ser un sacrificio voluntario. El hecho mismo que Jesús pronunciara esta palabra a gran voz también muestra que Él había puesto su vida gustosa y voluntariamente, como lo dice Juan en el capítulo 10, versículo 11 al 15. Cuán maravilloso lo que Dios ha hecho. Es momento en que nosotros como iglesia empecemos a valorar el sacrificio de Dios. Es momento en que el mundo no arrepentido, no regenerado, empiece a reconocer lo que Dios ha hecho y se vuelva su creador. Amigo, amiga que me está mirando, ¿no le dice algo la palabra del Señor a su vida? ¿Cómo se está mostrando ante la obra de Dios? ¿Se está mostrando indiferente? ¿O intenta? ¿O busca? ¿O desea? ¿O anhela volverse a Dios? Los deseos de este mundo, dice la palabra de Dios, pasarán, pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vida en abundancia. Una vida que procede de Dios y es una vida que da o marca una diferencia en este mundo.
que tendrá implicaciones presentes y eternas. El Señor desea volver a la comunión con usted. Él ha hecho posible a través de su muerte la reconciliación. Ahora es su momento de creer en Él y tener vida eterna. Agradecemos a todas las personas que han estado en esta serie de estudios, que le hemos titulado Las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Nos sentimos muy contentos, muy agradecidos con el Señor. El día de mañana, a esta misma hora, quiero compartir las evidencias de la resurrección del Señor. Así que le esperamos el día de mañana y agradecemos por la fidelidad a este programa Biblia, Fe y Reflexión. Bueno, nuestro tiempo ha sido nuestro mayor enemigo y todo lo que comienza, todo llega a su final. En este momento hemos llegado al final de su programa Biblia, Fe y Reflexión. Muchas gracias, con permiso, y que el Señor le bendiga.